Ayer, el presidente de los argentinos, Alberto Fernández, tuvo que salir a decir: hay una campaña para desprestigiar al gobierno en función a la libertad de los presos, y basta recorrer todos los países, Inglaterra, Francia, Irlanda, para darse cuenta que hubo decisiones de liberar una cantidad de detenidos. A mí me llamó la atención con la virulencia que se hizo, ministro. No sé qué observación hizo usted. Bueno, me parece que, como ha dicho el presidente, las cosas van por ese camino. Es importante clarificar la posición del gobierno. Primero, todo el sistema carcelario, la disposición de una persona dentro de un establecimiento penitenciario, sus distintos regímenes de salidas transitorias, salidas domiciliarias y demás, no depende del Poder Ejecutivo Nacional. Eso es fundamental. Depende de la justicia. La verdad es que a ninguno de nosotros nos gusta ni que asesinos, ni que homicidas, ni que violadores, ni que narcotraficantes estén por la calle. Y esto está absolutamente claro. Ese es el criterio en términos generales del gobierno. Después, por ahí, si hay alguna persona que haya cometido un delito menor, que en el marco de ese delito menor todavía no tenga su sentencia, que tenga buena conducta, bueno, una cantidad de circunstancias que el propio servicio penitenciario, la propia justicia evalúa permanentemente, bueno, será decisión de la justicia. Pero lo que hay que decir claramente, que no es decisión del presidente de la Nación. El presidente de la Nación no decide cuál es el estado en el cual cumple una condena un ciudadano que está detenido por la justicia. Es la justicia la que define. Bueno, usted tiene que permanecer dentro de un alojamiento del sistema penitenciario, dentro de la cárcel. Usted puede tener salidas transitorias, usted puede salir a trabajar, usted puede tener libertad domiciliaria. Todos esos estadios lo define la justicia, no lo define el presidente de la Nación. Claramente eso es así. Lo que está claro que hay una situación que es una situación que está por encima, que tal cual usted la describía, sucede en todos los lugares del mundo, que hay una situación en las cárceles que se ve claramente agravada por la situación de la circulación del COVID. Bueno, entonces esto es lo novedoso que hay en esta situación, pero en términos de normalidad institucional, el Poder Ejecutivo no determina en dónde cumple la pena un ciudadano que está condenado por la justicia. Lo determina la justicia, en dónde lo cumple y cuál es la modalidad de cumplimiento la modalidad de cumplimiento de la pena. El gobierno no interviene en eso. Después, desde el punto de vista personal, y en esto creo que el presidente piensa exactamente lo mismo, lo ha dicho hoy creo que la ministra de Justicia, a nosotros no nos gusta ni aquellos que han ejercido violencia de género, ni aquellos que son violadores, ni aquellos que son homicidas, ni aquellos que son narcotraficantes estén dando vuelta por la calle, eso está claro. Yo tengo esta impresión, Agustín. Las decisiones que tomó Fernández en su momento hicieron que por temor, por desconocimiento, mucha gente adhiriera a esa decisión. Un estudio incluso que hizo Federico González junto con Raúl Aragón, dan cuenta que el 89, casi el 90% de la gente está de acuerdo con lo que decidió Fernández en este tema. Pero también en ese mismo estudio dan cuenta del crecimiento que tiene Fernández. En paralelo a eso yo veo que la tapa de diario Clarín sale diciendo: la Suprema Corte no autorizó que se graben impuestos a las grandes fortunas. Cosa que es mentira, porque lo que pidió Cristina Fernández de Kirchner a través de Graciana Peñafort es otra cosa, es tener certeza de que se podía sesionar virtualmente. Y ahora esto que tiene olor a campaña, me parece que es como que hay no sé, son cosas que vuelven a, más allá de coronavirus o no, a operar muy fuerte sobre la imagen, ¿entiende?
A mí me parece que hay que tratar de separar la paja del trigo en este tipo de circunstancias. Yo creo que lo valioso es haber tenido un presidente que logró anticiparse a los hechos. Entonces, mientras otros países tomaron decisiones drásticas como la que tomó Alberto Fernández cuando inició la cuarentena, ya con una evolución de la pandemia, una evolución de una cantidad de casos de infectados, una cantidad de casos fallecidos, ya hasta uno diría más tarde de lo que la tomó la Argentina la tomó en tiempo y en forma y adecuadamente. Anticiparse a los hechos ha hecho que hoy la performance del conjunto de la sociedad argentina ante la pandemia es una performance que es una buena performance cuando uno la compara sin intención de tener ningún tipo de solamente encontrar parámetros de lo que ha sucedido en otros países. Nosotros tenemos una evolución de infectados razonable, tenemos una cantidad de muertos, de fallecidos, siempre nos acordamos de ellos y de sus familiares, y ahí está nuestro mensaje de solidaridad y de condolencia, pero también tenemos un indicador de índice de fallecidos por cantidad de habitantes que también es un índice bajo con respecto a lo que sucede en otros países. Estas 5 semanas de cuarentena casi estricta que hemos tenido nos ha permitido mejorar sustancialmente la respuesta del sistema de salud. Aumentamos la cantidad de camas críticas en Argentina. Se están construyendo nuevos hospitales, se han hecho centros de aislamiento, se han hecho una cantidad de acciones para prepararnos para el momento en donde la pandemia o el virus sea lo más agresivo posible. Esto que fue diseñado por el presidente y su equipo de colaboradores, claramente encontró una adhesión importantísima en el conjunto de la sociedad argentina. Entonces, yo diría que los argentinos están pendientes de la palabra del presidente, de la opinión del presidente, para ver qué conducta social tenemos. Mire, yo lo que digo, que hay un sector que estaba como acompañando o estaba por lo menos tranquilizando, que yo advierto que hace 10 días se volvieron muy agresivos con la figura del presidente. Ya, en vez de acompañar, mire, da vergüenza, algunas redes sociales dan vergüenza, Rosy. No, bueno, sí, la operación en redes sociales está absolutamente clara, digamos, ¿no? Pero bueno, me parece que lo que es esta idea de operación en redes sociales, de intento de desgaste de la figura del presidente, la verdad que no parece tener correspondencia en lo que piensa hoy el conjunto de la sociedad, que mayoritariamente, casi de manera contundente, acompaña las decisiones del presidente y acompaña la figura del presidente. Lo que le quería decir es que yo que hablo con los ministros de defensa de los países hermanos, de los países latinoamericanos, muchos de ellos me dicen que estaban sorprendidos con el grado de acatamiento social que tuvo la cuarentena aquí en Argentina, porque en otros países inclusive, en donde las Fuerzas Armadas tienen acciones de mayor cantidad de atribuciones desde el punto de vista de seguridad ciudadana y que se ha montado una situación mucho más estricta desde el punto de vista del poder represivo del Estado para el cumplimiento de la cuarentena, no han tenido los resultados que hemos tenido nosotros. Y yo entiendo que lo que ha pasado en Argentina es que los argentinos confían mucho en el presidente y que las conductas sociales tienen que ver fundamentalmente con esa credibilidad que tiene hoy el presidente. En ese marco, ¿qué encontramos? Encontramos que hay una cantidad de opositores o dirigentes opositores que tienen responsabilidad institucional, con los cuales trabajamos diaria y cotidianamente de manera muy sinérgica, ¿no? No solamente con los gobernadores de otras provincias, sino con los intendentes. Bueno, en la provincia de Santa Fe pasa de manera similar, ¿no? Sí. Que hay una buena comunicación entre el gobernador, el intendente de Santa Fe, el intendente de Rosario, que son de signos políticos distintos. Y después, en aquellos que no tienen responsabilidad institucional, que no tienen la responsabilidad de cuidar a sus vecinos, de cuidar a su ciudad y demás, bueno, me parece que ahí hay algunos
que tienen una mirada más puesta en la gravedad de la crisis que está teniendo hoy la Argentina, y hay otros que intentan posicionarse políticamente de acá hacia adelante y que generan o que se posicionan en un lugar que la verdad que me parece que desde el punto de vista de la mirada general de la sociedad es un lugar casi marginal. Bueno, me parece que esta es la mirada que puedo ofrecer en este sentido como análisis político. Destaco, trato de quedarme siempre con el vaso cortita, y tiene que ver con lo específico, porque hay, donde tengo entendido yo, 20.000 personas a su cargo que se pusieron la ropa para ayudar, y incluso creo que mañana usted va a estar en el sur, para ayudar de cualquier forma en esta pandemia, ¿no? Y manejar un ejército que esté dándole una mano al pueblo, me parece que es una gran señal, ¿eh? Bueno, es el despliegue militar más importante que han tenido las Fuerzas Armadas desde la recuperación de la democracia, o si usted quiere al revés, desde lo que fue la Guerra de Malvinas. Este es el despliegue militar más importante que se han tenido, que se ha tenido en Argentina, ¿no? Sobre todas las cosas porque estamos en todo el país, ¿no? La realidad es que nosotros dividimos la Argentina en 14 comandos de emergencia. Esos comandos de emergencia tienen cada uno un comandante, que a veces es un hombre del ejército, otro de la armada, coronel o general, o coronel mayor en sus últimos años, o general, que son los que articulan con el poder institucional de cada una de las provincias, gobernadores o intendentes, reciben la demanda o el requerimiento que pudiesen tener esas jurisdicciones, ven si están en condiciones de poder llevarlo adelante, informan, en este caso a mí como autoridad máxima de la jurisdicción, que es el ministro, y ahí tomamos la decisión si avanzamos o lo llevamos adelante. Esos 14 comandos de emergencia están conducidos por un comandante operacional, y en el Ministerio de Defensa, en la sala de situación del Ministerio de Defensa, yo todos los días a las 9 de la mañana me reúno con los 3 jefes de la fuerza, el jefe del Estado Mayor Conjunto, el comandante operacional y los miembros de mi gabinete en el Ministerio de Defensa. Tenemos un comité mixto de conducción de todo esto, y allí es donde vamos tomando cada una de las decisiones, repasamos lo que venimos hecho y cuáles son las decisiones que tenemos de acá para adelante. Pero para que tengan una idea, Antonio, llevamos más de 2.100 acciones. ¿Qué son para nosotros 2.100? ¿Qué son las acciones? Es una actividad, mejor dicho, son 2.100 actividades. ¿Qué son las actividades? Es una acción que se realiza en un día que implica movilización de tropas y movilización de medios, ¿no? Pero, a ver, eso es lo que hacemos. 2.100 acciones desde que se arrancó la cuarentena. Efectivamente. O sea, una cantidad muy importante diaria, ¿no? No, bueno, sí, porque usted tiene que contabilizar que para nosotros la acción es por día, digamos, ¿no? Por ejemplo, nosotros en Santa Fe repartimos bolsones, alimentos secos en bolsones, que los preparamos y los repartimos a donde nos indica el Ministerio de Desarrollo Social de la provincia. Bueno, cada acción de esa, cada una de esas acciones es una actividad. Si repartimos el lunes es una actividad, repartimos el martes es otra actividad, y eso es la forma que tenemos de computarlo. Claro. Además de eso, están los vuelos de repatriación de la Fuerza Aérea, están los vuelos de distribución de insumos médicos también que realiza la Fuerza Aérea Argentina, está el patrullaje con helicópteros que hacemos en la zona del AMBA, con helicópteros de la Fuerza Aérea y helicópteros del ejército argentino. Está la puesta a punto de todo lo que ha sido el sistema de sanidad militar. Tenemos 17 hospitales militares a lo largo y ancho de toda la Argentina. En uno de ellos estamos haciendo ya análisis COVID integrados a la red del Malbrán, pero independizados. No le mandamos la muestra al Malbrán. Tenemos nosotros nuestro propio equipamiento para hacer análisis
para hacer análisis COVID. Desplegamos 2 hospitales de emergencia, uno en Campo de Mayo y otro en el hospital de aeronáutico, que es en el hospital de Pompeya. Hemos aumentado la cantidad de camas críticas, empezamos con 60 camas críticas dentro del sistema de sanidad militar, hoy estamos cerca de las 130 camas críticas, o sea, camas de terapia, cambios de terapia intensiva. Hemos formado a terapistas para que estén en condiciones de accionar en la terapia cuando fuese necesario, y obviamente hemos equipado a todo nuestro personal. Y además, en muchas provincias, por ejemplo en Córdoba, ahora también en Resistencia, los comandos de emergencia provinciales se han armado a partir de un modelo organizativo que ha propuesto las Fuerzas Armadas, en general el Ejército, que aporta no solamente su capacidad logística, sino su capacidad de organización y su criterio de organización en el conjunto del sistema. Entonces, en realidad lo que termina pasando es que cuando permiten a las Fuerzas Armadas o cuando convocan a las Fuerzas Armadas en eso, termina siendo el factor ordenador del resto de las agencias, ¿no? Y bueno, y me parece que esto, bueno, el laboratorio de las Fuerzas Armadas fabricando alcohol en gel, los talleres textiles, sastrería militar fabricando barbijos, bueno, todo esto me parece que ha permitido darle una visibilidad a las Fuerzas Armadas que anteriormente no han tenido. Pero yo iría un escalón más arriba todavía, Agustín, en función a que estas 2.000 acciones en este prácticamente 40 días, habla de el Estado habla para todos esos que no entienden que es el Estado el que educa, es el Estado el que sana, y es el Estado, saquemos todas estas acciones como que no hubiesen estado en este momento, y veamos a ver qué hubiese pasado. Entonces, me parece que hay que volver a repensar el rol del Estado para muchos que simplifican una frase donde el Estado debe ser lo más chico posible. Bueno, yo creo que toda esta pandemia nos va a dejar reflexiones, ¿no? Y una de las reflexiones que yo creo que claramente va a dejar es esta que vos haces referencia, ¿no? Es que se cae de valor, el Estado en una situación de crisis como la que tenemos, el Estado es el que ha estado resolviendo cada una de las situaciones. No significa que en un análisis de funcionamiento normal de la Argentina el sector privado no tenga que estar presente. Nosotros alentamos al sector privado, alentamos a que se desarrolle, que se potencie y demás. Lo que me parece que tiene que quedar absolutamente dejado de lado son aquellos que dicen achiquemos el Estado, ¿no? Imaginémonos que el gobierno anterior había suprimido el Ministerio de Salud de la Nación. Fíjese que poco oportuno, o al contrario, qué oportuno de parte del presidente Alberto Fernández haber reconstruido o repuesto el Ministerio de Salud de la Nación. Y ahora este Estado está haciendo una inversión enorme en materia de contención social y en materia de que las empresas no quiebren, porque no solamente estamos pensando en la pandemia, sino que tenemos la obligación de pensar en cómo salimos a reconstruir la economía argentina en la medida que se vaya flexibilizando esta cuarentena, ¿no? Ministro, quiero agradecerle muchísimo la generosidad de su tiempo, como siempre para con nosotros. Bueno, y como lo que podemos hacer como comunicadores es todo lo que sea para que esto se termine lo más pronto y con el menor dolor posible. Bueno, muchas gracias, Antonio. Un saludo grande y un saludo a toda tu gente. Un abrazo. Chao.